Hola a todos, soy Pepe Yuyot y voy a realizar una serie de ejercicios para el módulo de lenguaje de marca basados en el DTD, en Documented Definition, ¿vale? Para ello voy a utilizar el entorno de programación, entorno de desarrollo de NetBeans, y lo que voy a hacer es crear un nuevo proyecto vacío para albergar ahí lo que son nuestros XML, nuestros DTDs, ¿vale? Entonces vamos a crear aquí un proyecto nuevo que sea de tipo HTML, ¿vale? Una aplicación de HTML JavaScript. En este caso vamos a utilizar únicamente HTML. Le vamos a poner un nombre. Voy a ponerle lenguaje de marca 04, puesto que es la unidad en la que estamos trabajando. La ubicación la voy a dejar todo tal cual, sin plantilla, no voy a crear ningún JSON ni ningún JavaScript. Simplemente es un proyecto vacío en el que vamos a ir metiendo los XML y nuestros DTD, ¿vale? Esto lo podemos eliminar si queremos. Este archivo fuera. Ahí está. Y lo que vamos a hacer, bueno, voy a utilizar este entorno NetBeans, puesto que a la hora de validar los documentos, pues me gusta más la información que nos da de los distintos errores y demás, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer en un principio, vamos a crear aquí documentos XML. Si no lo encontráis, pues lo tenéis aquí en Other y podéis encontrar tanto XML como DTD como esquemas, ¿vale? Bien, voy a leer los ejercicios que voy a ir realizando, ¿vale? Son muy sencillos, son muy básicos. Entonces, los tengo aquí en una pantalla nueva. Y vamos a hacer el primero, que es generar un documento XML muy sencillo donde tengamos el elemento raíz personas y que contiene a una persona, ¿vale? Y vamos a generar un DTD interno. Bien, pues vamos a hacer eso. En un principio, vamos a venirnos aquí en NetBeans y lo que voy a hacer es crear un documento vacío XML para generar nuestro XML y después haremos nuestro DTD. En este caso va a llamarlo ejemplo1.xml, ¿vale? Y vamos a darle. Entonces aparece solamente la estructura, vamos a eliminarlo y lo que vamos a hacer es crear un nuevo documento llamado personas, cuyo elemento raíz es personas, y dentro de personas pues vamos a meter, a ver qué hemos puesto aquí, que contiene a una persona. Entonces vamos a meter aquí un elemento hijo llamado persona y le vamos a meter aquí información. Pues en este caso vamos a poner un nombre cualquiera. Este documento es muy sencillo y va a estar bien formado. Para comprobar aquí que está bien formado, bueno, voy a guardar antes que nada. Tenemos aquí estos dos iconos, estos dos botones. El primero te prueba que el documento está bien formado. ¿Ves? Aquí en el log pues te dice que está correctamente. A ver, aquí. Vamos a ver. Un segundito. Aquí está. Vale, lo probamos de nuevo. Y el segundo es para ver si es válido. Para comprobar si es válido, nosotros lo que vamos a hacer en esta unidad es definir el lenguaje que vamos a poder utilizar en nuestros XML, ¿vale? En este caso todavía no tenemos definido nada, por lo tanto no ha encontrado la declaración de ese DTD, de esa definición de elementos. Entonces lo podemos hacer de varias formas, una de forma interna y otra de forma externa, tal y como hacíamos en la hoja de estilo. Entonces vamos a poner aquí nuestro .type que hemos hecho en unidades anteriores, siempre se tiene que llamar igual que el elemento raíz. Y entonces lo que vamos a hacer es definirlo de forma interna. Para definirlo de forma interna lo podemos hacer directamente aquí. Eso tiene sus ventajas e inconvenientes. Ventaja, bueno, pues no tenemos que estar andando con dos documentos, pero inconveniente es que únicamente nos va a valer para este XML. Si quisiéramos que valiese para un conjunto de documentos, pues tendríamos que hacerlo de forma externa y vincularlo, ¿vale? Bien, vamos a poner aquí, vamos a ver cómo definimos nosotros los elementos en un DTD. Elementos contiene, vamos a ponerlo así y vamos a comentarlo. Vamos a ver que hace tiempo que no manejo el NetBeans. Así eran los comentarios, ese. Para definir un elemento lo ponemos de la siguiente manera: element, y ahora tenemos que poner aquí el elemento que vamos a definir. En este caso es personas, ¿vale? Si hacemos esto, nosotros lo que estamos diciendo es que persona es un elemento, pero si os fijáis, personas va a contener a otro elemento llamado persona, ¿vale? Aquí solamente vamos a poder poner una secuencia de elementos o bien un elemento terminal, ¿vale? El elemento terminal, por ejemplo, es persona, que contiene texto, no contiene a otros elementos. Entonces, para indicar que personas contiene al elemento persona, lo que hacemos es ponerlo de la siguiente manera: personas contiene al elemento persona. Lo pondríamos de esta manera, ¿vale? Si contuviese otros elementos más, pues lo pondríamos aquí separado por comas, ¿vale? Aquí estamos declarando que el elemento personas va a contener a un elemento llamado persona, ¿vale? Vamos a poner aquí
elementos contenedores de otros elementos. Esto sería la forma de declararla. Y ahora bien, vamos a declarar a continuación el elemento persona. Hay que declararlo todo. El elemento persona, esta vez, ¿qué es lo que va a contener? Pues va a contener texto. Aquí tenemos dos opciones únicamente. O que contenga otros elementos, o que contenga texto, o que esté vacío. ¿Vale? En este caso, ¿cómo indicamos nosotros que esto contiene elementos? Pues de esta forma, PC data. Aquí los DTD sabéis que no están basados en XML, es otro lenguaje diferente. Por lo tanto, no vamos a poder validar este código. Por lo tanto, al no ser basado en XML, no cumple las reglas del XML. ¿Vale? Como veis, la forma de definirlo no tiene nada que ver con un lenguaje de marca. Bien, vamos a poner aquí cómo definiríamos un elemento terminal. Ahí está. ¿Vale? Ya de esta manera le estamos indicando a este documento que el elemento raíz, cuando lo lee, pues va a buscar aquí cuál es su estructura. Su estructura está diciendo que debe de contener a otro elemento llamado persona. Y a su vez, cuando llegue hasta aquí, pues va a leer y va a decir que este elemento lo que contiene son textos. Fijaros que ahora mismo, si lo validamos, o sea, si vemos si está bien formado es correcto, y si lo validamos, pues también te lo dice. Imagínate que nosotros cometemos aquí un pequeño error, que ponemos, por ejemplo, una palabra distinta. Pues a la hora de validarlo te va a decir, y fijaros la información que nos da a modo textual, que nos dice el elemento de tipo personas debe de coincidir con esto. Es decir, que según yo he declarado, el que está contenido en personas debe llamarse de esta manera, sin embargo se llama persona. De ahí que nos dé el error. ¿Vale? Pues entonces hay que tener especial cuidado, por ejemplo, si aquí no dejamos un pequeño espacio. Fijaros que con esta tontería, pues él también nos da un error. Incluso la información que nos da no es como nos da el XML, Copy Editor u otros editores, sino que nos lo dan bastante detallado. Nos dice, es necesario un espacio en blanco después del tipo de elemento persona. O sea que te está dando bastante información del error que has cometido. ¿Vale? Bien. Si nosotros, por ejemplo, ese sería el primer ejercicio. Voy a duplicarlo. Copy, paste. ¿Vale? Lo tenemos aquí. Y lo voy a renombrar como ejemplo número 2. Vale. Bien, para el ejercicio número 2, ¿vale? Que lo que he hecho es duplicarlo. Si leemos nos dice, es algo muy parecido, generar un documento XML cuyo elemento raíz es personas, que contiene a una o más personas. Y además el elemento persona lo vamos a desglosar en nombre y apellido. Es decir, vamos a hacer primero un XML que cumpla toda esta condición y después vamos a generar nuestro DTD. Entonces, básicamente lo que nosotros queremos es que persona contenga un elemento llamado nombre. Vamos a poner aquí. Y después aquí apellidos. ¿Vale? Si lo dejamos así, esto no está bien formado todavía, como podéis comprobar. Fijaros, el elemento apellido debe de finalizar como apellidos. Es decir, que el nivel de información que nos dan es bastante detallado. ¿Vale? Aquí tenemos personas que va a contener una o más personas. ¿Vale? Vamos a poner aquí, si queréis podemos una o más personas. Y le metemos esto en un comentario, para que quede claro en nuestro XML. Entonces vamos a copiar esta estructura y vamos a ponerla un par de veces. 1, 2 y 3. Ana Corcho. López Ruiz. Y ahora vamos a poner aquí 3-0. Juan Sánchez Pérez. Ya tenemos esto. Si nosotros ahora mismo vemos si está bien formado, nos dice que es correcto porque estamos cumpliendo la sintaxis correcta del XML. Sin embargo, al darle a validar, pues no está cumpliendo la definición que hemos hecho de forma interna, ¿vale? Hemos definido esto de forma interna. Entonces vamos a ver cómo declararíamos la información que nos están pidiendo. La estructura, cómo definiríamos esa estructura. Bien, en un principio vamos a definir el elemento raíz, que es personas, y tal y como lo estamos haciendo aquí, le estamos indicando que el elemento personas, que es este, que es el documento raíz, va a contener a una única persona. Fijaros que si yo lo valido ahora mismo, me está diciendo al principio, aquí en el error, personas debe de coincidir con personas. Sin embargo, no está coincidiendo. Si yo, por ejemplo, comentase esto, vamos a comentarlo, ese error ya no me lo daría. ¿Ve? El error es muchísimo más corto.
tiene menos errores, porque aquí hemos dicho que persona únicamente contiene una persona. Si quisiéramos que contuviese una o más, se haría con el siguiente operador. Le pondríamos aquí un más. ¿Vale? Eso estamos indicando que personas va a contener uno o más elementos del tipo persona. ¿Vale? Fijaros que ahora, al validarlo, me lo va a dar correcto todavía, bueno, menos estos fallos que no lo he definido, pero si yo descomento esto, el error que tenía anteriormente, ¿vale? No me lo da, solamente me da los errores de nombre y apellido. Fijaros que si ya le quito el más de nuevo, ¿vale? Este error es el que acabamos nosotros de solucionar. Fijaros que si pinchas, te va directamente aquí al sitio donde da el error. Bien, pues entonces hemos dicho que el más significa uno o más personas, ¿vale? Si quieres lo contamos aquí. El más es uno o más, para definir uno o más elementos. Bien, y después tenemos que indicar aquí que persona, a su vez, va a contener a otros dos elementos llamados, ¿verdad? El DTD es muy sencillo, que contiene al elemento, a la secuencia, nombre, si tenemos más de una lo separamos por coma. Nombre, coma, apellidos. Es decir, cada persona va a contener el elemento nombre y va a contener el elemento apellidos. ¿Vale? Si validamos, lo tenemos correcto. ¿Qué ocurre ahora? Que nombre no está definido y apellidos no está definido. Y persona lo hemos definido dos veces, por eso nos va a dar un error. Entonces, tenemos que definir el nombre como un elemento terminal que contiene texto. Pues le ponemos aquí nombre. Y tenemos que definir apellidos como un elemento terminal que contiene apellidos. De esa manera ya el documento nuestro debería de ser válido. Ya nos lo da correctamente. Si nosotros, por ejemplo, cogiéramos y cambiáramos de orden, por ejemplo, apellidos, intentáramos validar esto, pues nos va a dar un error, porque nos dice que el contenido de una persona debe de coincidir primero con el nombre y después con apellido, y aquí lo hemos puesto al revés. Entonces, esa es la idea de que los XML que nosotros construyamos tienen que ir acorde a la definición que hayamos hecho nosotros de ese lenguaje. Si yo, por ejemplo, quitase todas las personas y dejáramos solamente personas en el elemento raíz únicamente, pues esto nos va a dar un error porque nos dice que obligatoriamente esto debe de aparecer como mínimo una vez. ¿Vale? Bueno, pues este sería el siguiente DTD, que es bastante sencillo, pero ya poco a poco vamos a ir descubriendo cómo se van definiendo los distintos elementos. Fijaros que aquí nos podemos dar un detalle más exhaustivo de, por ejemplo, que el nombre tenga una longitud de 20 o que comience por una letra, etc. DTD nos permite definir solamente de tipo texto. No tenemos muchas más opciones. Ya veremos que en los esquemas, cuando se realice con el XML esquema, sí tenemos una gran variedad de tipos de datos y de restricciones que vamos a poder aplicar. Continuamos con el tercer ejercicio. He hecho una copia porque vamos a partir del segundo. Lo llamo como ejemplo 3 y vamos a realizar el siguiente, que lo que nos dice es modificar el documento anterior para incluir uno o dos elementos apellidos y una fecha de nacimiento opcional. Genera un DTD interno que valide dicho documento. Bueno, decir que lo que hemos hecho hasta ahora, todos los elementos que estamos declarando son obligatorios. Fijaros yo, por ejemplo, ahora que está validado, que si yo quito un apellido, pues a la hora de validarlo me va a decir que persona está incompleto, necesita el nombre y el apellido. Es decir, que todavía todos los elementos que hemos declarado nosotros pues son obligatorios. ¿Vale? Vamos a ver cómo pondríamos de forma opcional. Bien, aquí lo que me está indicando es que separe utilice el mismo elemento apellido para poner el primer apellido y el segundo. Es decir, aquí lo vamos a poner de esta manera, aquí de esta, ¿vale? Y aquí exactamente igual. Ponemos aquí apellido, aquí apellido. ¿Vale? Le quitamos aquí la S, aquí la S. O incluso lo podemos hacer así más rápido, porque me da igual que se llame Sánchez Pérez, da igual, es simplemente para que veamos la estructura. ¿Vale? Queremos poner esto, un apellido y después la fecha de nacimiento, que es opcional. Vamos a ponerle, por ejemplo, al primero, fecha de nacimiento. Vamos a ponerle 1972, 0511 y vamos a ponerle también el del medio, no se lo voy a meter y se lo vamos a meter al último. Y vamos a poner en el 92, en el enero del 21. ¿Vale? Vamos a validarlo. Está bien formado, perdón. Y validarlo pues me da error porque no está cumpliendo este DTD interno que hemos declarado. Entonces vamos a ver cómo lo haríamos. Tendremos que poner primero
el nombre de las personas contiene una o más personas. Eso ya lo hemos hecho correctamente. La persona va a contener el nombre, apellido. Nosotros podemos haber puesto, como queremos más de un apellido en este orden, podríamos haber puesto aquí un más, perfectamente. Y después vamos a poner la fecha de nacimiento. Fecha nacimiento, ¿vale? Y ahora hay que declarar pues cada uno de estos de los que están aquí, ¿veis? Todavía hay errores. Por lo tanto, apellido no es apellido, sino es apellido porque solamente contiene uno. Y después tenemos que declarar la fecha de nacimiento. El problema que ya comentamos de los DTD es que no podemos indicar que esto sea una fecha concreta, un tipo de dato fecha. Solamente podemos indicar que contiene texto o es vacío. Vale, ahora lo tenemos prácticamente. Y si nosotros visualizamos esto, está bien formado, al validarlo, bueno, me da un error porque fecha, si os fijáis en esta secuencia, obliga a que esté en el tercer lugar, es decir, en el tercero, el cuarto, el quinto. Primero un nombre, después uno o más apellidos y posteriormente la fecha, ¿vale? Este sí lo cumple. Este no lo cumple porque la fecha no aparece. Y este sí lo cumple. Entonces, para indicar que la fecha es un elemento que puede aparecer o no, lo que hacemos es ponerle una interrogación. La interrogación es un comodín, bueno, no es un comodín, es un operador, no, tampoco es un operador, a ver cómo lo diría. Es un símbolo que nosotros indicaríamos la opcionalidad. Es decir, igual que el más pusimos uno más, la interrogación es o 0 o 1. Es decir, la interrogación, vamos a ponerlo así, significa que vale 0 o 1, ¿vale? Y el más significa que vale 1 o más. ¿De acuerdo? Entonces, cuando queremos que poner un elemento que sea opcional, le ponemos una interrogación, siempre a continuación. O aparece o no aparece. Fijaros que ahora está bien formado y además es válido. ¿De acuerdo? Pero esto no es de hacer, una vez que cuando nosotros queramos hacer lo que son los DTD, la definición de ese lenguaje, tendríamos que hacer lo más estricto posible para que la persona que haga el XML no solo cumpla la estructura que le estamos diciendo, sino que no ponga cosas que se nos va de las manos. Por ejemplo, nosotros queremos atar de que aquí cada persona tenga únicamente 2 apellidos y no 3. Daos cuenta que aquí estamos dando la posibilidad de que se metan muchísimos apellidos. Es decir, que por ejemplo aquí le podemos poner 3 apellidos a Pepe y si os fijáis me lo va a dar por correcto. Incluso le estamos dando la opción de que Ana únicamente tenga un apellido, también te lo da por correcto. Si nosotros obligatoriamente quisiéramos que aparezcan 2, no 1, 2, 3 o más, ¿cómo lo haríamos? Pues entonces ya con las instrucciones o con los instrumentos que hemos visto hasta ahora lo podríamos hacer perfectamente. Por ejemplo, yo podría declarar aquí una secuencia de que aparezca primero el elemento apellido y que vuelva a aparecer el elemento apellido. De esa manera, este es obligatorio y este es obligatorio y aparece 2 veces concretamente. Al hacerlo así, aquí no puede aparecer 3 y aquí abajo pues no va a aparecer, no puede aparecer uno solamente, sino que obliga a que aparezcan los 2 apellidos. ¿Vale? Vamos a ponerlo López López, da igual. Entonces ahora sí lo da por correcto. ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, quisiéramos que apareciese 0 o un apellido? Bueno, pues entonces ya podríamos jugar aquí poniéndole la interrogación. De esa manera, este es obligatorio y este es opcional. ¿Vale? Aquí estamos dando la posibilidad de que aparezca un apellido y este no aparezca o que aparezcan los 2. Por lo tanto, ahí tendríamos la opción de 1 a 2, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a dejarlo así. O vamos a dejarlo así para que dé la posibilidad de que aparezca 1 o 2 apellidos, ¿vale? Y de esa manera quitamos aquí un López y vamos a ver cómo esto es correcto. ¿De acuerdo? Bien. Vamos con el siguiente ejercicio que lo vamos a complicar un poquito más con todos los instrumentos que conocemos actualmente. Y el enunciado lo tenemos aquí, ¿vale? Vamos a generar, ahora vamos a hacer un DTD externo, que es la forma habitual de hacerlo, para que nos valide un pedido en concreto, ¿vale? Y en los pedidos vamos a definir esta estructura. Vamos a ir haciéndolo poco a poco. El elemento raíz es pedido, por lo tanto, aquí me voy a crear un nuevo documento de tipo XML, que lo voy a llamar ejemplo 4. Bien, y vamos a meter como elemento raíz pedido, ¿vale? Me lo dicen aquí. Un pedido tiene datos de clientes y datos de factura.
o sea, obligatoriamente un dato de cliente y al menos un elemento de factura. Entonces vamos a meter aquí un elemento cliente. Vale, vamos a dejarlo así para ir haciéndolo la estructura y otro de factura. Y aquí vamos a poner uno más. Vamos a tener una más factura. Vamos a poner dos para hacer la prueba. Bien, me dice al menos un elemento factura. De los datos de cliente queremos almacenar nombre, apellidos, igual que hicimos antes con dos apellidos, teléfono y email. Pues vamos a poner aquí nombre, apellido, lo copiamos, teléfono, le quito la tilde para evitar posibles futuros errores con otros programas y email. ¿Vale? Tenemos esta estructura. Dos apellidos obligatoriamente te lo dice. Pueden aparecer más de un teléfono. Vamos a poner aquí, para denotarlo, uno o más. Pueden aparecer, te dice. Y más de un email, pero no podrían aparecer ninguno de ellos. Es decir, que no es uno más. Al no aparecer es cero más. Y lo mismo ocurre con el email. Cero más. De los datos de factura queremos recoger los diferentes artículos que contiene al menos un artículo. Cada factura va a tener uno o más artículos. Y los artículos queremos almacenar nombre, precio y unidades. Pues vamos a poner aquí nombre, precio, unidades. Fijaros que todavía no hemos utilizado atributos, no lo hemos definido, pero vamos haciéndolo poco a poco. Bien, esta sería la estructura de una factura. Pues vamos a meter, por ejemplo, como son más de un producto, pues vamos a meter otro producto más aquí. Espérate, dentro de factura tenemos los artículos, pues vamos a meter aquí el elemento artículo, que sería el padre de estos tres elementos de aquí. Lo ordenamos bien. Vamos a meter aquí otro artículo y después lo suyo sería pues meter otra factura más, porque como tiene que dar la posibilidad, bueno, vamos a rellenar esto. Vamos a poner el nombre del artículo, me lo voy a inventar. El artículo A, 12, precio 12 euros, nos vamos a poner atributo. El artículo B, vamos a cambiar otro nombre, 15 y 3 euros. Y vamos a meter ahora otra factura. Esta es una factura. Vamos a intentar ver las distintas. Aquí le voy a meter un artículo solamente, no dos, para comprobar que este va a ser el artículo C, que va a ser 120, 132 y 10 unidades. Vale, ya tenemos nuestra estructura. Vamos a poner el nombre del cliente, Juan Gil Sánchez, y el teléfono, y el email, Juan @abc.com. Vale, ya tenemos nuestra estructura. Voy a guardar el XML. Veo que está bien formado y ahora vamos a ver cómo declaramos nuestro DTD. ¿Vale? Anteriormente lo que hacíamos era poner aquí el .type, le ponemos el nombre del elemento raíz y ahora aquí entre llaves pues pondríamos nosotros, entre corchetes, pondríamos nosotros lo que era la definición del DTD. En este caso, si nosotros queremos hacerlo de forma externa, lo hacemos de la siguiente manera. Ponemos system y aquí le ponemos la ruta del documento donde vamos a almacenar lo que es el DTD. En este caso lo voy a llamar igual, le voy a llamar ejemplo4.dtd. Como no le he puesto ruta ni nada, se entiende que está en la misma estructura, la misma ruta que el propio elemento pedido, es decir, que lo tengo que guardar aquí. Vale, ahora mismo está bien formado. Bueno, me da un error al ver que está bien formado porque la referencia que estoy haciendo no encuentra este archivo, ¿vale? Y mucho menos está validado por esto que no lo contiene. Entonces lo que voy a hacer es crearme aquí un nuevo documento DTD, ¿vale? Si no lo encontráis, lo tenéis aquí en Other, XML y DTD. Le vamos a poner el nombre que nosotros queremos, que es ejemplo4.dtd, y ya lo tenemos aquí creado, ¿vale? Todo esto te genera aquí un XML, todo esto lo borramos entero, y lo que voy a hacer es ponerlo aquí en otra ventana para que simultáneamente, a ver si me deja, ahí, simultáneamente, esto lo voy a minimizar,
para que tengamos tanto el XML como el DTD. Esto lo voy a poner aquí. Ahí. Este lo cierro de este lado y lo dejo en este lado, ¿vale? Y de esa manera puedo ir construyendo aquí lo que es el DTD correspondiente al ejercicio 4. Vamos a abrirlo aquí, ¿vale? Y vamos a empezar. Entonces, bien, lo primero que voy a hacer es declarar el elemento raíz. El elemento raíz, lo ponemos igual que antes, element, el nombre se llama pedido, y ahora vamos a poner aquí entre paréntesis la secuencia de elementos que va a contener. ¿Pedido que va a contener? Pues si leemos, nos dice que un pedido contiene los datos del cliente y uno o más elementos factura. Bueno, pues eso ya lo hemos hecho nosotros anteriormente y lo pondríamos de la siguiente manera. Pondríamos aquí cliente, coma, factura. Y como es uno o más, le ponemos aquí el más, ¿vale? Eso por ahora. Fijaros que ahora al ver si está bien formado, ahora sí lo va a estar porque ya he encontrado el documento y a ver que está es válido, pues no lo está y nos va a ir dando los diferentes errores que no están, como básicamente que hay elementos que no están definidos todavía en nuestro lenguaje. Bien, vamos a definir ahora qué contiene cliente. Pues entonces ponemos aquí element cliente y cliente contiene esta secuencia: nombre, apellido, teléfono e email, ¿vale? Si guardamos y validamos, pues nos va a dar un error, puesto que hay elementos, bueno, te da la primera información es que no están declarados los elementos terminales, eso lo hacemos después. Pero el error que tenemos es que el cliente debe coincidir con nombre, apellido, teléfono y email, y eso no está coincidiendo porque tenemos dos apellidos. Ya vimos anteriormente que podíamos hacer esto, pero estamos dando pie a meter 3, 4, 5 apellidos, por lo tanto tenemos esta estructura, ¿vale? Ahora sí, ese error pues nos lo va a quitar. Pero también, si leemos bien, aparentemente está validando este documento, pero no todos los documentos que cumplen estas instrucciones. Dicen que el teléfono y email puede aparecer más de un teléfono y más de un email, y en cualquier orden, pero también podría no aparecer ninguno de ellos. Es decir, que si yo pusiera aquí otro teléfono, vamos a poner aquí, también debería de validarlo, ¿vale? Vamos a poner aquí otro teléfono. Esto también debería de validarlo. Y eso ahora mismo no lo está validando, nos está dando aquí el error. Entonces yo, bueno, uno más teléfono, pues le ponemos aquí el más. Entonces ahora sí lo validaría, ¿vale? Esa parte. Mira, para quitarnos tantos errores, voy a coger todos estos elementos terminales. Bueno, da igual. Y después lo dejamos para el final. Eso sí estaría bien, pero es que me está diciendo que puede no aparecer. Entonces, el no aparecer, ¿cómo lo haríamos? El 0 más, porque esto es obligatoriamente 1. Bueno, pues para indicar que es 0 o más, en vez de utilizar el más, lo que utilizamos es el por, el asterisco. ¿Vale? Que sepáis que el asterisco, lo pongo aquí, el asterisco es 0 o más. ¿Vale? De esa manera, el asterisco es 0 o más. Si yo valido, ahora mismo sí me lo está dando por correcto, esa parte, pero si yo, por ejemplo, quito los dos teléfonos, pues como esto es opcional, es 0 o más, a la hora de no me dar ese error, ¿vale? Es decir, que eso se lo traga. Por lo tanto, con email tenemos que hacer exactamente lo mismo, 0 o más. Ya tendríamos esta parte prácticamente hecha. Si yo quito el email, me lo da por válido, y si meto 5 email, me lo va a dar por válido. Ahora bien, si leemos bien, dice que pueden aparecer más de un teléfono y más de un email. Eso ya lo hemos controlado. Y también no podía aparecer ninguno de ellos. También lo tenemos controlado. Pero aquí lo que nos hemos dejado es esto. En cualquier orden. En cualquier orden significa que estos elementos pueden aparecer indistintamente. Primero apareció un email, después aparecer un teléfono, etcétera. Puede aparecer, por ejemplo, así. Entonces, ¿cómo controlamos nosotros esto ahora? Porque aquí, en esta secuencia, hemos dicho que primero van todos los teléfonos y después van todos los emails. ¿Ves? Tenemos aquí un problema. Esto no me lo va a validar. Aquí tenemos el error, ¿ves? Debe de coincidir con esta secuencia. Pero esto aquí lo estamos intercalando, uno, otro, etcétera. Entonces, para hacer eso, nosotros vamos a utilizar este operador de aquí. Esto significa, por ejemplo, si ponemos A o B, significa que se da o este caso o este caso. Entonces nosotros podemos poner que el primer elemento sea teléfono o email.
De esa manera o aparece un teléfono o aparece un email. Da igual de cualquiera de los dos. Y podemos jugar ya con todos estos caracteres que hemos hecho nosotros anteriormente. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, pongo aquí un más, significa que primero va a coger este paréntesis. O aparece un teléfono o un email. Imagínate que el primero que aparece es un teléfono. Y como tenemos un más, significa que esta condición se va a repetir una o más veces. Entonces puede aparecer de nuevo un teléfono, puede aparecer después un email, después otro teléfono, un email, etc. Es decir, aquí estamos indicando cualquiera de los dos, o aparece teléfono o aparece email, pero va a aparecer más de una vez, una o más veces. Por lo tanto, la solución sería algo parecido a esto. Teléfono o email. Y no es uno más veces porque nos dicen que es opcional. Pues entonces le pondremos un asterisco. De esa manera, cuando nosotros leamos, estamos diciendo, primero aparece el nombre, después el apellido, y posteriormente uno de estos dos, pero con esta cardinalidad, es decir, o 0 o n veces. Entonces, la primera vez es email, la segunda vez teléfono, etcétera. Ahora sí estaríamos cumpliendo esta condición. ¿Vale? Es un poquito complejo esta parte, pero ¿vale? Ya esa condición pues no nos da el error. Bien, vamos a continuar. Vamos a seguir haciendo ahora, ya hemos hecho los clientes. Si queréis podemos poner aquí los elementos terminales. Creo que en los comentarios lo hacemos igual que ahí está. Y vamos a poner cada uno de los que hemos utilizado actualmente, que son el nombre. Recuerdo que era pcdata, es de tipo texto. Vamos a copiar esto, copiar y pegar. 3, 4, 5. Apellidos. Perdón, apellido en singular. No hay que declararlo dos veces, ¿vale? Porque los elementos solamente se declaran una única vez. Teléfono. Aunque en esto de XML de ejemplo no esté el teléfono, toda la estructura hay que declararla toda. Email. Estos son ahora mismo los elementos que tenemos en nuestra... que hemos declarado hasta ahora. Fijaros que ya la cantidad de errores pues se reducen bastante. Ya este tipo de errores de aquí nos lo dan. Nos dan el error de que factura no se ha declarado. Bien, ¿cómo organizamos nosotros esto? Podemos hacerlo en el orden que nosotros vamos leyendo, como hemos hecho aquí. Digo, para que sea un poco más ordenado. O bien definir primero los elementos que contienen otro elemento y posteriormente los elementos terminales. Ya es cuestión de gusto, ¿vale? La idea es que cualquiera que coja DTD pues sepa interpretarlo. Incluso podríamos aquí tabular para ver que esto está en un nivel a un nivel inferior, ¿vale? Así podemos ver cuál es la estructura. Igual, ya sé, cada uno tiene la forma de organizarse. Yo lo voy a decir así en un principio, por lo menos para que veamos la estructura que tenemos aquí. Vamos a declarar aquí ahora. Vamos a hacerlo así esta vez. Otra vez lo haré de otra manera. El elemento, pues en este caso vamos a declarar factura. Como ya lo tenemos aquí declarado, ahora tenemos aquí elemento factura. El elemento factura va a contener una secuencia de qué elementos, pues de artículos. ¿Y cuántos artículos? Pues me dice que si leemos el enunciado, cada factura queremos recoger los diferentes artículos, al menos un artículo. Significa que te va a contener uno o más artículos. Luego le ponemos aquí un más. Y ahora habría que declarar artículo. Entonces cogemos esto. O lo ponemos en este nivel o lo ponemos en el siguiente. Ya os digo, eso es cuestión de gusto. Lo importante es que se entienda a simple vista. Artículo. Vamos a tabularlo. El elemento artículo va a contener ¿qué secuencia de elementos? Pues el nombre. Aquí me dice que no me dicen que es opcional ni nada. Luego se entiende que van a aparecer los tres en ese orden. Unidades. ¿Vale? Y ahora tendríamos que declarar los elementos terminales, que son 3. Vamos a ponerlo aquí. Tabulamos para que quede un poco mejor. El nombre, fijaros que el nombre ya está declarado, ¿vale? No podemos tener dos nombres. Esto es lo que... Una cosa es el nombre del artículo y otra cosa es el nombre de la persona, del cliente. Si quisiéramos diferenciarlo, o bien llamaríamos a etiquetas con nombres distintos, o sea, a elementos con nombres distintos, o bien utilizaríamos espacio de nombre. En este caso, como es una cadena de caracteres, pues nos va a dar igual, ¿vale? Como ya lo tenemos definido, no hay que definirlo de nuevo. Lo voy a dejar para que veáis que nos va a dar error, pero no es necesario definirlo. Precio y unidades.
¿vale? Vamos a guardar aquí y voy a validar. Y seguramente aquí me dé el error de que el elemento nombre no se puede declarar más de una vez, ¿vale? Entonces este habría que quitarlo. Lo que voy a hacer no lo voy a quitar, sino que lo voy a dejar comentado. Y con eso es suficiente. Está entendiendo que está anteriormente definido. O podríamos poner todo esto al final, ya es cuestión de gusto. Bien, ¿qué más nos queda? Vamos a validar. Bueno, no he grabado el documento, por eso me sigue dando el mismo error. Vamos a validarlo ahora. Y ya es un documento válido, es decir, ya tendríamos lo que es nuestro DTD, ¿vale? Nuestro DTD con nuestro XML de ejemplo, ¿vale? Se podría comprobar que si nosotros aquí, por ejemplo, quitamos este artículo, ¿vale? Como es obligatorio uno más, pues me va a dar ese error, etcétera. Entonces, nuestros documentos pues ya están cumpliendo la sintaxis que hemos definido nosotros en nuestro DTD, ¿vale? Bueno, vamos a parar el ejercicio 4 y lo dejamos ahora de momento.